tardes. Mi nombre es Lorena Guevara. Estudio en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy les vengo a hablar sobre los contratos de prestación de servicios médicos, aparte de los derechos del enfermo y hechos ilícitos y responsabilidad. ¿Qué es contrato de prestación de servicios médicos? Cuando hablamos de un contrato nos familiarizamos en que es entre dos o más personas que se realiza el contrato. ¿Ok? En este caso estamos hablando que el contrato se realiza a través del médico-paciente. Es decir, como lo llamaremos en futuro, se recuerda el acuerdo de voluntades para la prestación de servicios profesionales en la relación médico-paciente y que reviste ciertas características particulares. Estos contratos se basan más que todo en los casos de enfermedad. Actualmente, el Estado venezolano no ofrece seguridad ni garantías mínimas de atención hacia la salud de las personas en los centros asistenciales del país. Como producto de las condiciones, restricciones y múltiples y combinadas a las cuales ha estado sometido lo de la salud pública durante un prolongado número de años, aunado a un desabastecimiento generalizado de insumos y medicamentos importados. Entonces, cuando hacemos este tipo de contrato de prestación de servicios, el médico se ve en la obligación, tanto como el paciente, de impartir su servicio hacia él a la hora que lo requiera. Y dentro de este tipo de contrato podemos observar que vamos a necesitar las partes contratantes, que viene siendo el médico paciente, la actividad que va a realizar. Por ejemplo, si el paciente va y se va a hacer por el médico le indicará qué síntomas o problemas o enfermedad tiene el paciente. También tenemos que tener los términos y las condiciones en los cuales este contrato llega para su ejecución, las cláusulas que imparte este tipo de contrato, las vigencias que debe estar totalmente vigente a la hora de la utilización del mismo y la forma de pago de prestador. Aquí en Venezuela, este tipo de contrato de prestaciones de servicios médicos, si mal no recuerda, y creo que actualmente todavía se está utilizando, se llaman seguros médicos, que a la hora de uno enfermarse o cualquier persona tener accidente o cualquier tipo de enfermedad, se llega hasta la clínica donde aceptan este tipo de seguro y ahí entra lo que es la parte de los contratos de prestación de servicios médicos. Pero, como vuelvo y repito, esto es a nivel privado, más no es a nivel público, debido a que la parte hospitalaria, la parte pública, como dije anteriormente, ha estado en total desabastecimiento generalizado y no existe este tipo de contratos médicos dentro de la parte pública, sino en la parte privada. Cuando hablamos de los derechos del paciente, como bien sabemos, los derechos del paciente se han visto toda la vida en cuanto a la hora de que la persona se enferme, ¿verdad? Tiene derecho a ser atendido, es ser asistido por el médico, bien sea público o bien sea privado. Lamentablemente, aquí en Venezuela, la parte privada no atienden a la persona y violentan su derecho con la salud. Incluso los envían de una clínica privada a un hospital público. ¿Ok? Derecho a recibir la asistencia médica adecuada. Tenemos también que el derecho a recibir un trato digno y respetuoso. Hoy en día no estamos viviendo, incluso en las noticias aparecen como los médicos muchas veces maltratan a sus pacientes. Es decir, que llega el paciente, está la doctora sentada y no desea atenderla, le dice, no, tú no tienes nada, te puedes ir a tu casa, y resulta que muchas veces la mayoría de ese tipo de médicos que hacen este tipo de situaciones, este tipo de actos, de hechos ilícitos que hablaremos más adelante, hacen que la persona pierda, no hagan valer los derechos del paciente y hasta puede causar
causar la muerte o algún tipo de lesión. El derecho a recibir información, el derecho a recibir su información a la hora de cuando el paciente, el médico tiene que decirle todo con respecto a la enfermedad, los síntomas o qué deba hacer. En cuanto al derecho a decidir libremente sobre su atención, aquí el paciente decide si desea verse con X doctor a nivel público, por ejemplo, o X doctor a nivel privado. Si él desea no verse con ese médico, nadie lo obliga a que sea asistido por ese médico. En cuanto a su traslado con confidencialidad, el paciente muchas veces, los médicos reservan mucho la parte de, por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer, el médico no le dice al paciente directamente la enfermedad que tiene, sino se lo divulga a los familiares. Pero el paciente tiene derecho a recibir ese tipo de información. En cuanto al derecho a contar con un expediente clínico, los expedientes clínicos son los historiales que llevan dentro de los hospitales y de las clínicas para poder llevar el registro adecuado del uso en el momento en que se encuentra el paciente allí. Derecho a recibir la atención médica de urgencia. En esta parte, cuando hablamos de derecho a recibir la asistencia médica de urgencia, en Venezuela, en la parte de los hospitales públicos, perfecto, te reciben, más no en la parte privada. En la parte privada, si usted no tiene un seguro o contrato, como estuvimos hablando sobre servicios médicos, el paciente no es atendido. En otros países sucede lo mismo. En otros países, como Colombia, por ejemplo, si usted no tiene un seguro, usted no tiene derecho a ser atendido a nivel de salud. Y no debería de ser. Eso debería de cambiar porque, como lo reposa nuestra Constitución, la vida es un derecho. No pueden a nosotros quitarnos ese tipo de derecho hacia lo que es la parte de la salud, porque estamos jugando con la vida del paciente. El paciente puede remitir su reclamo a la hora de que no lo estén atendiendo, a la hora de que no se le esté suministrando su medicamento. Ellos tienen todo este tipo de derechos dentro, sea público como privado. Reclamo ante los tribunales de justicia. Si por negligencia médica cometen este tipo de actos, el paciente está en su pleno derecho de denunciarlos hacia la parte del Tribunal de Justicia o las diferentes tipos de jurisdicciones. Y incluso hasta el mismo defensor público tiene para ayudar a la defensa del paciente. En cuanto a la responsabilidad por hecho ilícito. Cuando hablamos de hecho ilícito, ¿verdad? Como seguimos comentando, existe el riesgo que ha existido siempre sobre el ejercicio de la práctica médica. Se puede presentar casos en los cuales el médico puede actuar con negligencia, impericia o imprudencia, sugiriendo con ello la responsabilidad jurídica de esto. La responsabilidad es una obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer en consecuencia los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios, incluso dentro de ciertos límites en el ejercicio de la profesión. Pero cuando hablamos de la exoneración de estos hechos ilícitos o responsabilidad, de la responsabilidad se deriva de la garantía, cuando ellos demuestren por defecto que proviene de una fuerza mayor o caso fortuito el hecho de un tercero y el uso indebido del bien por parte del consumidor. Este tipo de consecuencias pueden volverse antijurídicas o el médico puede darse por la culpa del dolo o por la culpa o el dolo. Por negligencia, por imprudencia, por culpa grave, gravísima, levísima, dolo directo o dolo indirecto. En fin, dentro de un dolo eventual, podemos decir que todo lo que se corresponde a la parte del derecho de médico, paciente, ambos están regidos bajo la Constitución de la República Bolivariana en el artículo 43 y artículo 82, en el Código Procesal Penal, en el Código Civil venezolano,
en el artículo 1264, donde las obligaciones deben ser cumplidas. Y en la exoneración de responsabilidad de las cláusulas se encuentran incluidas aquí dentro de este mismo, dentro de la Ley Orgánica de la Salud. En conclusión, podemos decir que existen diversas vicisitudes que han marcado la definición y carácter de los contratos médicos, la clasificación contractual aplicable a la relación que une el paciente con el médico. Se ha instalado desde hace mucho tiempo la doctrina nacional, se asume ese vínculo entre el médico-paciente como un genuino contrato. De manera imperceptible se anuda esa relación contractual. La llamada telefónica para contratar la cita, etc. En todo caso, existe un acuerdo de voluntades a partir del cual se generan ese tipo de obligaciones para ambas partes, no es nada más a nivel del paciente, sino también a nivel del médico, salvo algunas excepciones, inconsecuencias de la víctima al ingreso del recinto hospitalario o de la clínica. La regla general en este vínculo es contractual, asumiendo de que se trata de un contrato de ciertas doctrinas y jurisprudencia que se hayan planteado o construido un régimen legal conforme a dispuesto en la ley. Bueno, señores, espero que les haya gustado este breve análisis de lo que es los contratos de los servicios médicos, los derechos del paciente y la responsabilidad por hecho ilícito y sus exoneraciones. Gracias.